Bueno, el presente video va a tratar de lo que es la metodología de acotación para satélites de alto rendimiento. El video pues presenta un estudio detallado de lo que es el enlace directo de satélites de alto rendimiento y propone una nueva metodología para el dimensionamiento de satélites de comunicación de banda ancha, basados en lo que es optimización de la capacidad o el costo por unidad de capacidad. Los procesos de optimización combinan las características ganancia e interferencia de la antena de satélite con efectos de propagación para un conjunto dado de parámetros técnicos y comerciales. El enfoque utiliza una arquitectura de nave espacial que implementa cobertura multi-as, basada en la reutilización de frecuencias utilizando una potencia de carga fija. Esta metodología se puede aplicar a cualquier haz de distribución, lo que es la distribución de potencia de carga útil, tamaños variables de haz, como estos parámetros se recalculan cada vez en la optimización de procesos debido a su impacto en el entorno de interferencia o la potencia disponible para cada haz. El método ha sido probado en sistemas de alimentación individual por haz con una potencia uniforme. Entre los criterios de entrada uno puede enumerar el porcentaje de área de servicio cubierto y la disponibilidad de este servicio. También la metodología es adaptable a cualquier tipo de área de servicio, como un satélite de transmisión de video digital de segunda generación de aire. La interfaz con codificación adaptiva y modulación se utiliza como referencia. El método emplea cálculos iterativos de enlace presupuesto y proporciona la capacidad más alta o el mejor costo por unidad de capacidad para un tamaño fijo de antena y un diseño de alimentación pragmático. El mejor es conocido con el cálculo de la capacidad del canal para ser capaz de evaluar la diferencia entre el rendimiento teórico y un sistema realista. Descripción del problema. Cuando un operador de satélite concibe un nuevo satélite, invierte esfuerzo y tiempo para evaluar las diferentes transmisiones, escenarios y el servicio que oferta el satélite. Por ejemplo, es desafiante alinear los requisitos del sistema con los requerimientos de la antena, ya que interactúan entre sí. Además, encontrar el equilibrio adecuado entre los costos técnicos y las limitaciones financieras pues es un reto adicional a tener en cuenta. Sin embargo, el sistema en sí mismo está inicialmente condicionado para el área de servicio, el patrón de haz y la organización del plan de frecuencia. Como esos elementos influyen en la antena de satélite alcanzable de la relación portadora-interferencia, pues esta relación impacta en el presupuesto del enlace por satélite y puede ser el factor limitante si la antena o el patrón de haz está mal diseñado. En consecuencia, ser capaz de caracterizar la interferencia comportamiento de los puntos vecinos de forma estadística proporciona una forma eficiente de estimar la interferencia. Una vez estimada la interferencia, puede usarse para la evaluación de la capacidad del canal. Esto da una perspectiva para el rendimiento del sistema y muestra si los recursos espectrales se usan de manera eficiente. El rendimiento del satélite y por lo tanto la capacidad final se van afectando por dos contribuciones principales: la térmica del ruido y la interferencia. Sin embargo, el intrínseco problema de la metodología es lograr un sistema donde ni el ruido térmico ni la interferencia sean predominantes, donde un conjunto de requisitos iniciales dado un conjunto de requisitos iniciales. Idealmente, un equilibrio técnico ecualiza la influencia del ruido térmico y de la interferencia para que ningún colaborador sea predominante y el sistema esté bien dimensionado. En consecuencia, teniendo en cuenta el enlace directo completo y volver a calcular los parámetros cada vez con el método, se logrará una cierta compensación dado el requisito inicial del sistema. Si estos requisitos están bien elegidos, es decir, bien dimensionados, el equilibrio se alcanza automáticamente para el enlace completo, pero no es
para el enlace completo, pero no es un controlador principal del proceso, ya que el enlace ascendente y descendente puede estar limitado por diferentes elementos y la maximización de la capacidad es el principal objetivo. Además, ninguna técnica de mitigación de interferencia es considerada en este método y un mínimo de 2 colores debe usarse, ya que el objetivo es aprovechar la frecuencia y reutilizarla para lograr una mayor capacidad, además del equilibrio técnico, el comercial y las limitaciones financieras, afectando la elección del diseño en un segundo nivel. Modelos propuestos. Existen 2 modelos propuestos. El uno es el enlace hacia adelante y el otro es la cobertura multi-haz y reutilización de la frecuencia. El enlace hacia adelante, en este estudio considera una banda ancha satelital compuesta de 2 partes distintas. El enlace directo, el enlace de comunicaciones de puerta de enlace para el usuario, y el enlace de retorno, que es el enlace de comunicación de terminales de usuario a la puerta de enlace. Al igual que los ADSL, la velocidad de datos de un enlace de banda ancha por satélite es asimétrica, pero debe tener una distribución simétrica en un enfoque a largo plazo. Vale la pena señalar que el método se concentra en el enlace directo. De hecho, este enlace es de dimensionamiento para los sistemas en términos de la velocidad disponible para los usuarios y la cantidad de usuarios. Se considera que una vez que el enlace directo es fino y optimizado, el enlace de retorno puede basarse en lo logrado de la estructura del haz, y otras optimizaciones se pueden ejecutar. Por ejemplo, el nivel de red. Además, el enlace de retorno también puede ser considerado como una estructura de problema completamente independiente. La cobertura multi-haz y reutilización de la frecuencia. Bueno, este trabajo se centra en lo que es el uso de múltiples haces. La cobertura multi-haz se compone de numerosas haces individuales que todos juntos cubren el área de servicio requerida. Uno de los principales beneficios de la cobertura multi-haz es la capacidad de reutilizar las frecuencias. Los canales con una frecuencia central correspondiente pueden ser utilizados varias veces en el área de servicio, lo que aumenta la capacidad general. Esto se logra a través del espacio separación de los haces utilizando las mismas frecuencias y mediante el uso de la polarización opuesta. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de modelos propuestos en este paper. Bueno, este trabajo se trata del uso de múltiples haces de antenas reflectoras. La cobertura multi-haz se compone de un número de haces individuales que todos juntos cubren el área de servicios requeridas. Uno de los principales beneficios de la cobertura multi-haz es la captación de reutilizar frecuencias. También los canales de una frecuencia central pueden ser utilizados varias veces en el área de servicio, lo que aumenta la capacidad general. Esto se logra a través del espacio de la separación de los haces utilizando las mismas frecuencias y mediante el uso de polarización opuestas del mismo centro de frecuencia. Cada combinación específica del ancho de banda, el centro de la frecuencia y la polarización se denota de un color, como se puede observar en la figura. Por ejemplo, consideremos un ancho de banda total con 2 frecuencias centrales, como tenemos F1 y F2, donde 2 frecuencias opuestas, y tenemos la polarización P1 y P2 para que podamos
construir un cuadro de colores, por lo cual tenemos el esquema, tenemos el rojo, el azul, el amarillo y el verde, como se muestra en la figura. El ancho de banda total divide en dos más pequeños anchos de banda. En otras palabras, el rojo y el amarillo son bandas de frecuencia que usan la misma frecuencia central pero con polarización opuesta. Asumir que no hay interferencias de frecuencias con las bandas centradas de la frecuencia 2. El verde y el azul son bandas de frecuencia que usan la misma frecuencia central F2 pero con polarizaciones opuestas. Supongamos que no hay interferencias de frecuencias de bandas centradas de la frecuencia 1. Sobre el patrón de haz, donde se caracteriza por un haz generado en el espacio. Es un haz principal, es delta S. Tenemos otro haz que es el haz específico, que es delta C, y tenemos el haz del diámetro, que es delta B. El aumentar el número de haces de una cobertura significa reducir el espacio general de entre haces, donde delta S, delta C y delta B disminuyen, pero aumentan así la densidad general de los haces. Bueno, esos haces se genera un grupo de feeders y la cantidad de antenas dependiendo de la tecnología usada. Es posible generar cobertura multi-haz a partir de una sola antena o utilizar sistemas más clásicos de 3 o 4 reflectores. Para la distribución operacionales, entonces es necesario definir una configuración de una celda. Una configuración de una celda es una división del área de servicios en pequeños segmentos, cada uno cubierta por una celda única. Para el diseño, para la división de una política mejor de servicio, donde cada celda está cubierta por el mejor desempeño de términos equivalentes de potencia isotrópica radiada, que es el PIRE, proporcionada por los rayos. Cada usuario, dependiendo de su posición geográfica, se vincula a un haz preciso, es decir, de cualquier color, lo que tenemos en la figura. Como se muestra en la figura, la configuración de las celdas en la siguiente construye la figura de las celdas en cada interacción, y las áreas de las celdas pueden especificar los bordes del área de servicio en una función de configuraciones de celdas. Es posible calcular la relación C sobre I en el nivel del satélite, donde las diferentes interferencias. La contribución se destaca en la figura como se observa la línea continua para las interferencias copolares y la línea puntuada para la polarización cruzada de interferencias. Esto subraya el hecho de que cuantos más haces usen influyen la mayoría en el número de entradas de interferencias. Celular terrestre, las células planificación deben tener en cuenta el paisaje y la restricción de tráfico para cada posición de estación base. Además, la variabilidad de la carga de tráfico en los ítems influye en el tamaño de las celdas. Cuando mayor sea la carga de tráfico, es cuando más pequeño será la celda para la base de estación, debido a la cantidad limitada de recursos respectables y los registros de servicio. La estructura celular satelital no necesita tener en cuenta el paisaje en la carga de tráfico en cada instante si no hay puntos calientes, manchas o alto demasiado tráfico deben ser definidos. La estructura celular permanece fija en cualquier caso para el área de servicio completo. Bueno, otro de los modelos que tenemos es el modelo de la antena. De los diseños de la antena es mantener la relación de la longitud focal al diámetro, donde tenemos F sobre A constante. El tamaño del reflector debe elegirse y mantenerse fijo para toda la evaluación del desempeño de la metodología. Bueno, al aumentar o disminuir la cantidad de puntos sobre la misma área de cobertura, un cambio el desplazamiento de las delta S y los diámetros de alimentación con un pequeño espacio de haz, es decir, una gran cantidad de puntos sobre el área de servicio. La alimentación del diámetro es más pequeña y las alimentaciones están más cerca uno del otro en el grupo.
Esto impacta a varios parámetros, entre ellos la directividad del glóbulo principal y los lóbulos laterales, del ancho de haz y la limitación de la longitud en 10 dB. En este trabajo usaremos un modelo de antena clásica que puede ser fácilmente interpretada por los pires de ganancia sobre la temperatura de ruido. El modelo de reflector adoptará y tiene en cuenta la disminución de la iluminación, la cantidad de reflejos influyentes por la apertura y más precisamente por el borde de crecimiento y las pérdidas de derrame. Es bueno, para hacer el cálculo de este modelo tenemos que FJ es igual a delta por phi es igual a K por A entre paréntesis C1 por X entre paréntesis 1 más KXJ más C2X entre paréntesis N más 1 KXJ, donde A es el reflector del diámetro, K es la constante de propagación, donde es 2pi por lambda, donde T de phi son las coordenadas del sistema de referencia en esféricas, donde KJ es la distancia angular entre la distancia del campo V. Bueno, para calcular C1 de la fórmula tenemos que C1 es igual el borde de iluminación o la abertura media o potencia reflejada dividido por la raíz de 1 más n más 2n por la potencia reflejada más 2n al cuadrado por la potencia reflejada al cuadrado sobre 1 más 3n más 2n al cuadrado por LSO, donde LSO es la pérdida del derrame del elemento de haz. Para calcular LSO tenemos que LSO es igual a 1 más 10 elevado a delta asterisco sobre delta 10, todo eso al cuadrado, donde delta asterisco es la longitud subtenida, y para obtener delta asterisco tenemos que es igual al cotangente de D1 sobre 2 por F más al cotangente de DC sobre 2 por F, donde D1 es igual a 0.5 más DC dividido por A, y donde DC es la separación del reflector y donde DC sobre A es la altura en el espacio de compensación de la relativa. Y para calcular la potencia reflejada tenemos que es igual a 10 elevado a delta asterisco sobre delta 10 dividido para 2, donde todo eso está dividido para 1 más al cuadrado dividido para 8 multiplicado por la f al cuadrado más a 2, donde DC es calculado por f más la tangente de teta sub 0 menos teta asterisco. Bueno, otro de los modelos es la conservación de la directividad en el PIRE. Bueno, es una vez los diagramas de la directividad se genera con un modelo de la antena que se muestra anteriormente. Es necesario convertir estos diagramas de cobertura de PIRE que reflejan el satélite actuando en los enlaces directos y especialmente en los enlaces descendentes. Estos valores dependen principalmente de la potencia de carga útil disponible en las actuaciones de la amplificación y el tipo de dispositivos de la amplificación utilizada. En este estudio el sistema de amplificación se basa en TWT-ADC y el PIRE. Las actuaciones se obtienen de la siguiente manera, como obtenemos la fórmula donde E-PIRE es igual a DIX más P out sobre N menos LL out, donde
X es el punto de estudio, es decir, la posición geográfica en el término del usuario. Tenemos donde el E pi de X es la potencia total que nos da en decibelios en el punto X. Tenemos donde DIR X es la directividad disponible en el punto estudiado, y donde P out es la potencia de entrada, y donde N es el número total de puntos, y L out son las pérdidas del producto que hay en los tubos. Bueno, otro de los modelos es el modelo de interferencia. Es una cobertura multi-as con la utilización de la frecuencia, que habrá en dos tipos de interferencias: la interferencia inducida por los puntos usados la misma frecuencia con la misma polarización, pero especialmente separada, llamado copolar interferencia LCO, y la interferencia inducida por las manchas usada la misma frecuencia pero con una opuesta dirección de polarización, llamada interferencia cruzada polar LSX. Esta geometría de interferencias se muestra a continuación en la figura, como se puede observar para el LCO, caso de interferencia con 6, como se puede observar. Eh, de interferencias cercanas con un espacio entre las vigas de color de OC, y para el caso de las interferencias de LCX consideramos en el punto K en la posición definida por X, recibiendo la potencia de la señal de seca en vatios y rodeado por una serie de puntos interferentes. La contribución copolar se puede evaluar como esto lo va a explicar mi compañero a continuación en el siguiente. Bueno, mi nombre es José Luis Albán. Continuando con la explicación del paper de Serrano Valverde, pues voy a explicar el punto 3.f, el cual nos dice el enlace del presupuesto. Se dice que el enlace del presupuesto pues es un cálculo que se basa en modelos ya conocidos de enlaces y en recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, con lo cual nos dice que está predispuesto de la siguiente ecuación que podemos ver a continuación, donde nos dicen que X es la posición del terminal de usuario, P es la disponibilidad de un enlace, C sobre NO pues nos dicen que la relación en decibelios de la energía total de un soporte para el ruido térmico del canal. El pi, como podemos ver aquí también, G sobre T pues es una relación en la cual me está dando decibelios por Kelvin, menos pues, las pérdidas del espacio libre, y más 228.6, que viene siendo una constante conocida como la constante de Boltzmann. Continuando con el siguiente punto, el porcentaje de un área de cobertura de un servicio y las estimaciones de disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues la estimación del porcentaje de una área de cobertura es un servicio vital para cualquier operador de satélites. ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos cuantificar la aplicabilidad de un servicio que éste pueda dar. Con lo cual, pues nos dicen que para el cálculo de este rendimiento, pues es necesario proceder de la siguiente manera. Nos dice que primero debemos obtener la relación de un mapa de rendimiento. El paso 2 es estimar para una serie de disponibilidades, es decir, la lluvia, atenuaciones para compensar, etc. El tercer paso dice que es una prueba de sí o no del punto primero, es el rendimiento de cobertura ha compensado las atenuaciones.
El cuarto nos dice que es calcular el porcentaje cubierto del servicio, es decir, que sería el área total alcanzable por la disponibilidad dada. Y el 5 nos dice que repetir el proceso nos dice que repitamos el proceso hasta que obtengamos una disponibilidad alta. Siguiendo con el siguiente punto, otro punto a tomar en este paper es la estimación de la capacidad. ¿Qué entendemos por capacidad? Pues se caracteriza dice que es la capacidad que puede alcanzar todo el sistema. Para cualquier modelo de negocio, la evaluación de la calidad del servicio es muy importante su conocimiento. Por ejemplo, conocer la velocidad de datos que puede alcanzar sobre la cobertura total, dando el mejor esquema de codificación para cada uso posible. Para un enlace de comunicación por satélite, el canal de comunicación nos dicen que debemos considerar que el canal puede soportar una velocidad igual o mayor que la velocidad alcanzada por el enlace del satélite, dado el presupuesto de enlace. Se dice que en este paper pues se tomó en cuenta que la capacidad del satélite es al menos igual a la velocidad de datos alcanzada. Dice que para calcular esto, pues nosotros el primer paso que debemos hacer es obtener estas relaciones del mapa de rendimiento. El segundo dice que estimar para el área de servicio completa los mejores esquemas de codificación alcanzables para cada área y obtener el promedio. El tercer paso es calcular el porcentaje de cobertura para cada esquema de codificación. Y por último, se dice que es calcular la velocidad de datos promedio, pues con la ecuación 24 que se muestra pues ahí a continuación. Otro de los puntos importantes es el costo y modelo de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que la estimación del costo pues y modelo de masa es un poco difícil, ya que debido a cada fabricante tiene su propia estimación de costos y técnicas de fabricación. Así que pues se diera definir un modelo pues es un poco difícil. Entonces, pues por eso nosotros se dice que está mediante esta ecuación, donde esta constante aquí de 180 representa el costo en millones de euros y esta pues más 1.8 por n. Esta n significa el número de puntos que componen la cobertura. Acabando con esto, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es el 3.a, el cual me dice que es el análisis de interferencia para enlace directo. Nos dice que el análisis es comparar el rendimiento de un satélite a su capacidad teórica de canal. Para ello es necesario caracterizar el ruido y la interferencia por medio de leyes estadísticas, ya que como podemos ver el ruido y la interferencia nunca nos van a dar valores exactos ni iguales en intervalos de tiempo. Entonces, pues podemos ver en esta figura se asemeja a una campana de Gauss, con lo que podemos decir que la capacidad del canal puede calcularse analíticamente usando la definición de Shannon. Eso es en cuanto a mi exposición. A continuación, mi compañero les seguirá exponiendo los puntos restantes. Gracias. Finalmente, para finalizar y obtener valores ya concretos, se van a mostrar dos escenarios. Un escenario en Francia, donde vamos a poder ver la implementación para el rendimiento de los satélites, alineando los requisitos del sistema en requerimientos de la antena. Y también otro escenario en África, comparando los patrones que van a hacer referencia a la relación de la portadora con la interferencia. En este caso vamos a revisar primeramente el escenario de Francia, en el cual nosotros vamos a obtener un patrón diferente para el PIRE, con escenarios de mapa de rendimiento para 45 puntos, como mostramos en la primera gráfica,
tenemos un mapa en decibelios vatios para 45 puntos. Esto para la relación del PIR. Ahora, en el segundo punto tenemos en la imagen 11 para 64 puntos. Así como consecuencia también tenemos en la gráfica número 12 un PIR para 12 puntos. Esta relación nos va a indicar la distorsión entre la relación del aporte de aire y la interferencia. Ahora, se puede observar que mientras más puntos podemos obtener, menos va a ser la interferencia en la relación del PIR. Ahora, con el diseño de diferentes parámetros, vamos a tener diferentes parámetros para poder obtener nuestros umbrales. Estos parámetros son el SAP, que un SAP del 98%, un AB de 99.93% y un CO no contraído y un EM no contraído. Por bien, entonces el análisis técnico para los requisitos del costo y de la masa son un factor de discriminación. Como los modelos varían de un fabricante a otro y deben adaptarse, entonces el costo y la masa de cada satélite se calculará para cada sistema. Ahora, como estamos calculando en nuestro escenario para Francia, con las diferentes relaciones de portadora con interferencia, debemos resaltar que el impacto de la compactación de más cobertura para el sistema de antenas fijas es mediante la visualización de la relación de portador e interferencia. Ahora, se puede ver que si es que va disminuyendo esta relación, va a ser mediante los siguientes parámetros. O sea, si tenemos menos potencia asignada a la potencia de transmisión, va a tener también menos relación de portador e interferencia. Ahora también la abertura de las haces de la antena va a también ser un parámetro para obtener más captación de la señal. También tenemos mayor interferencia para las haces de los estrechos. Como siguiente punto vamos a mostrar la capacidad total del sistema y el canal límite de la capacidad para el escenario de Francia. Ahora, mediante esta gráfica se puede optimizar la capacidad más alta del escenario. En este caso de Francia, al aumentar más números aumentan la capacidad, con el factor de reutilización de ancho de banda es también más alto. La interferencia aumenta también, es decir que si es que más anchas van a ser nuestra capacidad, inclusive va a aumentar nuestra interferencia, como vamos a aumentar nuestros puntos. Ahora el factor de reutilización también va a aumentar y consecuentemente la interferencia va a aumentar. Ahora, para nuestro sistema también tenemos una relación de portador e interferencia que se está mirando en la gráfica como porcentajes de cobertura frente a la disponibilidad del escenario. Es decir, tenemos nuestros porcentajes de cobertura, obteniendo que en el primer punto tenemos 83 puntos, en el segundo un total de 72 y en el más bajo un total de 55. Eso es para el porcentaje de cobertura frente a la disponibilidad. Para nuestra tercera gráfica vamos a observar el porcentaje de cobertura frente a la disponibilidad, en este caso trazando la recta más consecuente para este escenario. Finalmente tenemos nuestra masa de satélites con relación al escenario de Francia. Tenemos nuestra masa de satélites en kilogramos, es decir, va a ser más pesado mientras más números de satélites tengamos. Ahora, para la diferencia entre el sistema ideal y el sistema pragmático que estábamos hablando es mayor, ya que la interferencia es cada vez más limitante para el rendimiento global de los satélites. Típicamente lo que hace es que se genera más interferencia y el estacionamiento, e incluso hay que disminuir el rendimiento global de la relación de la portadora con la interferencia. Para concluir con este escenario, vamos a revisar los patrones que nos resultan para nuestro costo por gigabyte y por segundo para este escenario. En este caso tenemos que el costo va a ser en millones de euros por cada gigabyte. Es decir, mientras más
gigabyte tengamos, va a ser más el número costoso, el número de costo. En este caso también tenemos una relación pragmática del patrón de interferencia. Para el escenario 1, podemos concluir que nosotros utilizamos un patrón de interferencia, patrón de portadora de interferencia con un rendimiento de 72 puntos para este escenario, que va a ser el más óptimo y vamos a tener más cobertura de satélite. Finalmente, para seguir al siguiente escenario, ahora para analizar África, tenemos que las limitaciones para el escenario en Francia son las de presupuestarias, porque en sí el costo va a ser muy elevado para poder tener un proyecto de satélite. Sin embargo, el fin de tener una eficiencia financiera va a ser la capacidad que podamos alcanzar con estos satélites y con un costo menor. Como siguiente parámetro vamos a ver el escenario de África, con el cual vamos a tener unos parámetros de diseño para cada patrón, y también vamos a tener los polígonos elípticos que cubren el oeste de África central. En este caso tenemos un polígono que los parámetros de diseño va a ser parecidos a los parámetros de África. Es decir, tenemos un SAP de 80%, un AB de 80%, un CO no contraído y un M no contraído. En este caso tenemos que el SAP y el AB se han reducido con el fin de tomar una ventaja de área más grande y la posibilidad de compactar más haces. Se puede ver la relación de portadora con la interferencia para diferentes puntos. Como podemos observar en la figura 23, tenemos para un rendimiento de 137 puntos y un rendimiento de 218 en la figura 24, y finalmente en la figura 27 también tenemos un rendimiento de 218 puntos. Al obtener, como estábamos analizando en la anterior gráfica, mientras más puntos, más va a ser la relación del PIRE. Vamos a tener más escenarios con cobertura, más puntos con cobertura mayor. Ahora, el porcentaje de cobertura frente a la disponibilidad va a ser más elevado en este caso de África a comparación del escenario anterior que fue de Francia. Tenemos como consecuencia una relación de portadora con interferencia con un rendimiento de 137 puntos efectivo, y así obtener una cobertura frente a la disponibilidad más alta que en el anterior patrón ya estudiado. Ahora, el costo por gigabyte de este escenario, vamos a tener un costo mucho más pequeño que el anterior estudiado en el anterior caso, en el anterior escenario. Es decir, vamos a tener un costo por gigabyte máximo de 16 millones de euros por gigabyte, a comparación de nuestro anterior gráfica de relación por euro por coste. Tendríamos una relación casi de 4 millones de euros, porque el anterior el escenario de Francia llegaba a un punto máximo en 20, tenemos aquí un punto máximo en 16. Finalmente, como conclusión para el análisis del paper y el análisis de estos patrones de interferencia, demostramos que la metodología va a dar resultados muy consistentes y confiables para los diferentes escenarios. Mediante el uso de esta metodología es posible obtener rápidamente un sistema de satélites optimizados compatibles con la declaración dada del trabajo en la capacidad más alta y alcanzable. Es decir, vamos a utilizar con toda la capacidad los satélites y disminuir el costo por gigabyte para la cobertura de estos. Es necesario elegir un tamaño adecuado del reflector, ya que puede ser más factible mientras sea más pequeño o más grande, ya sea perder la comunicación o los requisitos de la antena para una área de servicio determinado. Los resultados ya mostrados proporcionan en este documento los diferentes efectos para cada parámetro de diseño.
En este caso, como observamos, teníamos el parámetro del SAR y del AB, y esto que iba a hacer, iba a poder darnos un costo por gigabyte menor que en el escenario 2, menor que en el escenario 1. Para basarnos en estos resultados se consiguen dos tipos de umbrales de optimización: la optimización técnica, que se consigue modificando los parámetros del SAR y el AB, y los criterios del ESM. En conjunto se podrá lograr un equilibrio de sistema, teniendo en cuenta tanto tanto la interferencia que hay por la relación de la portadora de interferencia. Es posible darle una compensación. Se puede encontrar de acuerdo a los requisitos establecidos por el diseñador. Esta muestra también como la metodología es el razonamiento en sí de las áreas que no tienen cobertura. Esta metodología ha demostrado ser una herramienta de alto nivel confiable para una mayoría de hallazgos de sistemas beneficiosos de compensación, combinando el proceso de selección de núcleos en bucles optimizados de alto nivel. Por ejemplo, la modificación del tamaño de la antena para los satélites. Como pueden ver, varios patrones de los cuales hemos estudiado tienen diferente relación de portador de interferencia, modificando los puntos de rendimiento para cada escenario. Los escenarios estudiados fueron los escenarios de Francia y África. Concluyendo con el tema, se podrá entender que mientras más relación de portador de interferencia tenemos, el PIRE va a ser menor, y así obteniendo una relación de interferencia menor. Tomamos en cuenta que el diseño va a ser va a ser en base a las capacidades técnicas que tengan nuestro satélite, y además tomando en cuenta las parte económica y comercial de los mismos, para tener alta calidad y mejor servicio. Muchas gracias. Así concluimos la implementación de los escenarios para el rendimiento de satélites.